Bueno, seguimos con la mañana tan intensa y ahora nos toca en la mesa los recursos de apoyo social y sanitario para mejorar la atención a personas con enfermedades raras y sin diagnóstico y sobre todo a sus familias también. Esta mesa va a resultar muy interesante porque se viene hablando de la parte sanitaria, de la parte clínica, pero también hay un colectivo muy interesante que son los técnicos, que son la parte en la que nos tienen que ayudar, sobre todo a las familias, a saber los recursos con los que contamos para una mejora de calidad de vida, sobre todo para las personas que tienen alguna patología poco frecuente. En la mesa, en la primera parte, la van a hablar dos grandes profesionales de FEDER, como son Isabel Fernández y Magdalena Velando. Isabel, como trabajadora social del Servicio de Información y Orientación del SIO, especializada en el área internacional de acción social y enfermedades raras, ha participado en distintos grupos europeos de enfermedades raras, como el de acceso a tratamiento DITA, el de políticas sociales SPAG, así como el proyecto Innovcare, hacia un modelo de atención integral centrado en la persona. Actualmente representa a FEDER en la red de líneas de ayuda europea de Eurordis. Y Magdalena, como psicóloga del Servicio de Atención del SAP, es psicóloga general sanitaria y máster en servicios sociocomunitarios. Su experiencia laboral siempre ha estado ligada al movimiento asociativo, trabajando con diferentes colectivos, menores y jóvenes en situación de riesgo, personas mayores y personas con enfermedad mental. En 2014 comenzó su trabajo en FEDER, quedando enganchada, como dice ella, al colectivo de personas con enfermedades raras y a su enorme capacidad para transformar la adversidad en una oportunidad. Cuando queráis. Hola. Buenos días a todos y a todas. Gracias, Mauro, por esta presentación y por hacernos sentir como en casa. Gracias especialmente a DGENES, ¿no?, por habernos invitado a participar. Además, en este tipo de encuentro que nos resulta sumamente importante porque aúna a pacientes, a familias, asociaciones, a profesionales, a estudiantes y a la Administración. Y porque tenemos la firme confianza en que solamente juntos, caminando unidos, vamos a conseguir avanzar en mejorar la calidad de vida de las personas y las familias con enfermedades raras, ¿no? A ver, la presentación, para que me vaya guiando aquí con el puntero. Magdalena, ponía Magdalena. 2025, Magda, la cuarta por arriba. Por arriba. Esa es. Gracias. Bueno, nosotros venimos a hablar de recursos, ¿no?, de recursos sobre todo para los pacientes y la familia. Y antes de nada, pues me gustaría hacer una pequeña introducción, sobre todo para ver cuáles son las características particulares de las enfermedades raras que las hacen diferentes frente a otras condiciones de salud que son crónicas, ¿no? Ya sabemos que estamos hablando de enfermedades de baja prevalencia, es decir, que afectan a poquitas personas, pero que en su conjunto somos más de 3 millones de personas en España las que convivimos con este tipo de enfermedades, que además representan un grupo muy heterogéneo, con muy diversa sintomatología, que además el 80% de ellas son genéticas y, por lo tanto, se presentan en edades muy tempranas. En su mayor parte son crónicas y degenerativas, el 65% son invalidantes y están caracterizadas por la dificultad diagnóstica, ¿no?, el retraso diagnóstico, con todo lo que supone el peregrinaje médico para las familias y, sobre todo, la demora diagnóstica que conlleva pues, un avance en la enfermedad y un agravamiento de la sintomatología, ¿no? Son enfermedades con una complejidad clínica y pronóstica importante,
Hay un gran desconocimiento de las enfermedades por parte de los profesionales. Eso conlleva una carencia de protocolos en el abordaje. También la falta de registros clínicos, ¿no?, que posibiliten una adecuada planificación sanitaria para dar respuesta a las necesidades de las familias. La ausencia de medicamentos, ¿no?, o de tratamientos específicos. Solamente el 5% de las enfermedades tienen tratamientos específicos, el resto son paliativos. Hay una dispersión geográfica de los pacientes, con lo cual, bueno, pues es muy difícil el poder conocer a personas de nuestro entorno cercano que estén pasando por la misma situación que nosotros. La ausencia de ayuda práctica en la vida diaria, y eso conlleva, bueno, pues las dificultades que tenemos en el día a día para ejercer nuestros diversos roles, ¿no? La desinformación que hay sobre los cuidados y las ayudas técnicas que puedan facilitar el día a día, y la escasez de ayudas económicas, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad hablamos de síntomas, ¿no?, de síntomas físicos, ¿no? Lo primero que se nos viene a la cabeza es esos síntomas, ¿no?, que están ahí y que nos producen, pues, limitaciones en nuestro día a día, dificultad en la movilidad, hay dolor, cansancio. Pero cuando hablamos de enfermedad afecta a todas las áreas de la persona, ¿vale? Y no solamente a nivel físico, afecta a nivel familiar, ¿no? Conlleva un cambio en los roles, en la dinámica familiar. Las familias se ven sujetas a múltiples estresores porque, además de cuidar, ¿no?, tenemos que ir al médico, tenemos que educar, y eso genera, pues, muchos estresores en el día a día, ¿no? A nivel económico, el impacto también es muy importante, el que tiene la familia. Hablamos que la enfermedad conlleva el 20% de los ingresos anuales de la familia. Además, en muchos de los casos tenemos que dejar de trabajar o tenemos que reducir nuestra jornada laboral para poder ejercer esos cuidados, ¿no? A nivel educativo, bueno, pues a nivel educativo en los menores normalmente hay muchas ausencias, ¿no?, que conllevan las distintas visitas médicas, están las hospitalizaciones, las intervenciones, y todo ello, desde luego, pues va a influir en el rendimiento académico, ¿no? Además, no tenemos que olvidar que las enfermedades raras llevan otras comorbilidades, ¿no? Hablamos de autismo, dislexia, alteraciones comportamentales, problemas del lenguaje. Todo eso también genera incomprensión y a veces rechazo dentro de las propias aulas, ¿no? A nivel emocional, ¿no?, y esta parte me toca muy de cerca, ¿qué supone a nivel emocional, ¿no?, el hecho de convivir con este tipo de enfermedades? Bueno, pues supone, y así nos lo dicen las familias, un tsunami emocional, ¿no? Aparecen sentimientos de desesperanza, de tristeza, de ansiedad, irritabilidad, incomprensión. A nivel social, ¿qué repercusiones tiene? Pues esta incomprensión genera aislamiento y, por lo tanto, dificultades en la inclusión social, ¿no? Por eso, las personas que conviven con este tipo de enfermedades y las personas sin diagnóstico, ¿no?, tienen una peor calidad de vida. Tomando como ejemplo lo que nos trasladan, ¿no?, a diario las familias, pues convivir con una enfermedad rara supone entrar en un laberinto, ¿no? En un laberinto donde a veces hay caminos sin salida, a veces hay puertas que se cierran, donde hay muchas preguntas y donde obtenemos muy poquitas respuestas porque no hay una hoja de ruta establecida, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta que dentro de ese laberinto, pues hay compañeros de viaje, hay familiares, hay amigos y, como no, también hay profesionales que estamos a vuestro lado, ¿no? Entre ellos, la Federación Española de Enfermedades Raras, entidad a la que pertenecemos, ¿no? FEDER nace en el año 1999, pues por 7 asociaciones que ven que hay una serie de problemáticas que son comunes, a pesar de que las enfermedades pues son muy dispares, nada tienen que ver, y se ve que la única manera de poder avanzar y poder conseguir mejoras en la calidad de vida es yendo juntos, ¿no? Y nuestro objetivo, nuestro propósito, nuestra misión, nuestro sentido
es luchar para promover los derechos de las personas que conviven con enfermedades raras y en busca de diagnóstico, ¿no? Por ello, desde FEDER representamos al colectivo de personas que conviven con estas enfermedades y también somos el paraguas de las asociaciones de pacientes, ¿vale? Desde nuestro eje de atención directa atendemos a personas, atendemos a pacientes y a familiares y también damos respuesta a las necesidades que nos trasladan estudiantes y profesionales. Está formada por dos servicios, que es el servicio de información y orientación y el servicio de atención psicológica. Tenéis ahí en la PPT los datos de contacto, ¿vale? Está formado por 17 profesionales, además de diferentes disciplinas, pues desde el trabajo social, la psicología, pedagogía, biología y derecho. Y desde estos servicios brindamos atención de manera personalizada, confidencial y sin coste para la familia, pues a todas las personas que se acercan a nosotros, ¿vale? Desde el SIO principalmente se da respuesta a todas las necesidades sanitarias, sociales, educativas y jurídicas de las personas. Normalmente es la vía de entrada a la federación, ¿vale? Y desde ahí pues acogemos y orientamos a las personas que contactan con nosotros, sobre todo ayudándoles a entender los pasos que tienen que seguir dentro de ese laberinto, ¿no? A localizar recursos, a localizar pacientes, a localizar profesionales, a localizar a las asociaciones de pacientes y cuando no las hay, a crear redes de apoyo entre personas que conviven con la misma patología o grupos de patología. Y desde el servicio de atención psicológica lo que hacemos es brindar acompañamiento que amortigüe el impacto emocional que conlleva para la familia, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos desde la escucha, desde la comprensión, ayudando a reconocer las emociones y a encontrar formas más sostenibles de poder llevar el día a día. ¿Y esto cómo lo establecemos? ¿Cómo se realiza? Pues creando un vínculo que permita a la persona dar sentido a lo que está pasando, a ese tsunami emocional con el que vive. Ayudar a que pueda integrar lo que está viviendo y, sobre todo, a rehacer una vida junto con esa invitada no deseada, que es la enfermedad. Siempre poniendo el foco en la persona, en lo que necesita, en lo que siente. Además, bueno, nuestra intervención desde los servicios va más allá de la propia atención individualizada. ¿Por qué? Bueno, pues porque a través del análisis de las necesidades que nos trasladan las personas, podemos conocer la realidad con la que viven y también las dificultades que presentan los profesionales para responder, ¿no? a esas necesidades. Y eso nos permite plantear propuestas de mejora y trasladarlas a la Administración para que puedan ejecutar políticas públicas que puedan dar respuesta a todas estas necesidades, ¿no? Sí, voy abreviando, ¿vale? Pero sí que me parece importante destacar la necesidad de hacer este trabajo interdisciplinar, ¿vale? Las personas que llegan a nosotros, pues llegan desesperanzadas, a veces desbordadas, con muchas dudas. Hablábamos antes de que el impacto de las enfermedades raras afecta a todas las áreas de vida, ¿no? Y por eso desde FEDER trabajamos bajo una mirada global, apostando por un modelo de atención integral que pueda dar respuesta a todas estas necesidades, en todas estas áreas, siempre adaptadas a las necesidades particulares de la persona, ¿vale? Y sí que quiero compartir, ¿no?, las palabras de nuestra responsable del eje de atención directa, Estrella Mayoral, qué es lo que supone el modelo de atención integrada que promovemos desde FEDER. Pues supone una atención conjunta y coordinada entre diferentes disciplinas para tomar una decisión consensuada de intervención profesional. Por eso, efectivamente, somos aliados, ¿no? En definitiva, nuestro objetivo es intentar que nuestro objetivo con las personas es intentar hacer que ese camino, ese tránsito por el laberinto, pues sea más claro y, sobre todo, sea menos hostil, más amable y más humano.
¿vale? Y por eso queremos compartir con vosotros pues, una serie de recursos que están a disposición para las familias y que van a servir, que puedan serviros, ¿no?, a modo de brújula para transitar por ese laberinto. Para eso, bueno, pues nos hemos basado en cuáles son las necesidades que más nos trasladan, ¿no?, los motivos que más nos consultan las personas. Por ejemplo, a nivel educativo, ¿no? ¿A qué tipo de ayudas puedo acceder a nivel educativo si mi hijo tiene necesidades específicas de apoyo? ¿Vale? Pues el Ministerio de Educación, de manera anual, todos los años lanza una convocatoria de becas específicas para este alumnado, ¿vale? Normalmente la saca en el segundo trimestre del año y acaba el plazo de presentación a principios de septiembre. Para ello, bueno, pues tiene que tener el informe en el cual se especifique la necesidad, ¿no?, de apoyo educativo. Es de las únicas ayudas de las que tenemos conocimiento que se conceden a partir de un reconocimiento del grado de discapacidad del 25%, sabéis que la mayoría van a partir de un grado igual o superior al 33%. En País Vasco es la única comunidad autónoma que saca una convocatoria específica de ayudas en la educación y, desde luego, ambas ayudas son incompatibles, ¿vale? Más cuestiones. ¿Dónde pueden encontrar más información a nivel educativo? Bueno, pues las consejerías con competencia en educación de las diferentes comunidades autónomas están disponibles guías, recursos, ayudas, formaciones a las cuales podéis acceder, ¿vale? Concretamente, en la región de Murcia hay un apartado específico de atención a la diversidad. Como vamos a compartir la presentación, vais a tener acceso a todos estos enlaces. Vale, y ya que estamos ubicados en Murcia, queríamos también destacar una iniciativa que se va a poner en marcha en la región y que es de suma importancia para la atención educativa del alumnado con enfermedades raras. Se trata de un reciente convenio que ha firmado la Consejería de Educación con la Universidad de Murcia para identificar al alumnado con enfermedades raras que está escolarizado en nuestros centros educativos, ¿vale? Y como lo que no se conoce, pues no se puede abordar, este convenio va a ser, es un paso muy importante porque va a permitir elaborar un mapa y conocer cuáles son las necesidades y, en base a ello, pues articular medidas que puedan dar una respuesta más ajustada a las necesidades. Vale, me están diciendo que tengo que acelerar. Vale. También queríamos compartir con vosotros una serie de protocolos y guías que hay a nivel educativo, ¿vale?, que pueden ser de mucha utilidad. Quiero destacar especialmente el protocolo para la acogida y atención de niños y niñas con enfermedades raras en los centros educativos de Extremadura, porque ofrece información a las familias para facilitar la escolarización de su hijo. Y también a los centros educativos sobre cómo hacer un plan de acogida y de atención en el centro, entre otros. También me gustaría destacar el manual de la Consejería de Educación de Andalucía. ¿Por qué? Bueno, pues porque describe una serie de enfermedades raras y describe cuestiones que hay que tener en cuenta en el proceso de evaluación del alumnado para poder facilitar su proceso de aprendizaje. Vale. Tenéis otras muchísimas guías, nos hemos querido traer las más generales. Y, además, las asociaciones de pacientes, muchas de ellas elaboran guías específicas por patologías que también están disponibles, ¿vale? Os voy a pasar, no sé por qué no sale aquí. Podéis tener más información acerca de todos estos protocolos y guías en el Observatorio sobre Enfermedades Raras, el OBSER, ¿vale?, que es un apartado que tenemos en la web de FEDER, a través del cual pues, se recogen manuales, publicaciones, estudios de carácter social y donde podéis encontrar información muy interesante. Vale. ¿Y si la situación que estoy atravesando me genera un malestar emocional que no sé gestionar? Vale, pues para eso estamos los profesionales de la salud mental, ¿vale? Porque no todo lo que duele se ve.
¿cómo podemos acceder a profesionales de la salud mental? A través del Sistema Nacional de Salud, solicitando cita a través del propio médico de atención primaria o a través de pediatría. También a través de las asociaciones de pacientes, ¿vale? Las asociaciones de pacientes de enfermedades raras, os ponemos ahí el enlace para que tengáis acceso a todas las que forman parte de nuestro movimiento asociativo. Un 42% de nuestras asociaciones, que está formada por más de 440 entidades, las que tenemos miembros en estos momentos, un 42% está profesionalizada y un 27% cuenta con servicios de atención psicológica. También está a vuestra disposición el servicio de atención psicológica de FEDER. ¿Vale? ¿Cómo trabajamos desde nuestro servicio? Bueno, pues nuestro servicio es un servicio de apoyo psicológico para ayudar a aquellas personas en aquellos momentos de mayor vulnerabilidad del proceso de enfermedad. Cuando una persona contacta con nosotros, siempre hacemos una evaluación inicial para identificar cuáles son sus necesidades y, en base a esta valoración, poder orientar a la persona al recurso más adecuado, ¿vale? Y a partir de allí, pues ofrecemos atención que puede ser bien a nivel individual, siempre trabajando con un plan de atención individualizado, bien a través de atención grupal que se desarrolla mediante talleres, talleres psicoeducativos y grupos de ayuda mutua entre pacientes y afectados, o bien en coordinación con otros profesionales. Y establecemos esta coordinación con otros profesionales cuando se necesita de una especialización, es decir, cuando hay una asociación especializada en la enfermedad, entendemos que es el mejor recurso donde puede recibir la atención, o cuando las consecuencias psicopatológicas se escapan del alcance de nuestro servicio. También queríamos compartir con vosotros la línea de atención de conducta suicida, que es el 024, es la línea telefónica que hace unos años puso en marcha el Ministerio de Sanidad. También se puede encontrar ayuda psicológica a través de los colegios oficiales de psicólogos que están ahí en toda la página a través de las cuales podéis acceder. Y queríamos compartir la Fundación de Psicología Sin Fronteras, que ofrece atención a precios reducidos, siempre ajustándose a la renta y a la situación económica de la persona. Y también nos parece un servicio muy interesante y necesario el de Cruz Roja Te Escucha, que consiste en un teléfono de apoyo que ofrece acompañamiento psicosocial a personas con malestar psicológico y emocional. Muchas gracias por vuestra atención. Le cedo la palabra a mi compañera Isabel, que va a seguir compartiendo recursos para la familia. Madre mía, ¿Pone la PPT? Bueno, vamos un poquito así rápido, tenemos cantidad de información, no tenemos mucho tiempo para variar, pero bueno, voy a intentar ser breve y por lo menos que lo más importante sí que se transmita. Mientras que se abre la PPT, deciros que, bueno, agradezco la oportunidad que la organización nos ha dado por estar aquí, como comentaba Magda. Para mí, además, algo, bueno, significa algo especial, ¿no? Me siento pues agradecida, especialmente porque mi familia materna es de aquí, de La Ñora, y yo he pasado media infancia jugando alrededor de este emblemático edificio de los Jerónimos, cuando la UCAN todavía ni siquiera existía. Y, bueno, pues una parte del territorio donde estaban la UCAN eran los huertos de mi abuelo Pepe. Así que, pues agradecida de poder estar transmitiendo desde aquí y vamos a seguir con los recursos que traemos esta mañana desde los servicios de atención directa de FEDER, con los que trabajamos. Yo me voy a centrar, como ha dicho Magda, más en la parte social, la parte que a mí más me toca desde el trabajo social. Y sí que quería, antes de comenzar, que hiciéramos una pequeña pausa. Para mí, preparar esta PPT, esta presentación, pues ha supuesto sobre todo eso, ¿no? Permitirme pausar por un momento a nivel profesional, cosa que creo que no hacemos lo suficiente. Y en esa pausa de reflexión para preparar, como os digo, esta presentación, pues hacer un poquito también una mirada al pasado.
Yo me planteaba que si hace 16 años, y pongo aquí el 16 como algo simbólico para mí, porque es cuando yo comienzo a trabajar aquí en la región de Murcia como trabajadora social de la mano de Degenes y FEDER en las enfermedades raras, y yo en ese momento tengo una invitación para venir aquí a hablar de los recursos sociales, posiblemente la mayoría de diapositivas que estamos ahora compartiendo estarían vacías. Y estarían vacías porque en ese momento, y 16 años no es mucho tiempo, ¿no? En la historia de la humanidad no es nada, aunque parezcan muchos, en esta región y en este país se comenzaba a hablar de enfermedades raras. Y además comenzábamos a hablar de las enfermedades raras, que eran pues, las desconocidas, ¿no? Dentro de la salud, poniendo el foco siempre en lo sanitario, en lo clínico, en las terapias, en buscar una cura. Pero es verdad que el ámbito social está totalmente o casi olvidado. En una mirada al presente, como ha dicho Magda, pues ya podemos decir que ahora no se entiende un abordaje sin ese abordaje integral, ¿no? No se entiende trabajar con enfermedades raras sin tener en cuenta todos los ámbitos. Para esto han tenido que pasar años de mucho esfuerzo, de trabajo, de reivindicaciones. Entonces, en esta mirada al presente, me gustaría poner en valor los recursos que traemos aquí. Primero, apostar porque siempre se tengan en cuenta la parte social, la parte psicosocial de las patologías, porque es importantísimo para las familias y para las personas que conviven con una enfermedad rara. Esto no solo lo digo yo, no solo lo decimos nosotras, sino que bueno, he querido traer aquí para mí el documento más reciente actualmente publicado y que a mí me ha gustado especialmente leerlo y os recomiendo que lo leáis para tener un poco una perspectiva actual de lo que es el panorama nacional de enfermedades raras desde la perspectiva también de la prevención. Y aquí ya se habla en las conclusiones de que además de una atención continuada del sistema sanitario, es imprescindible, y lo he puesto en rojo, imprescindible, no se puede prescindir, de una atención a las terapias preventivas y los recursos sociosanitarios si realmente lo que queremos es mitigar el impacto tan enorme que tienen las patologías poco frecuentes en las familias. Bueno, antes de seguir enumerándolas y para que esto no se haga muy aburrido, la hora que ya es una hora malísima, estamos deseando irnos al café. Yo planteo que de ahora en los minutitos que me quedan vayamos juntamente, ¿no? Viendo cada recurso, conociéndolos y sobre todo os animo a participar en esta dinámica de inicio grupal que nos active un poquito a todos y sobre todo que nos conecte en esta ponencia. Os propongo, como os digo, una dinámica muy fácil que podemos hacer aquí. Yo he puesto aquí, sería poniéndonos en el lugar del otro. Obviamente, nada más lejos de la realidad para las personas que estén diagnosticadas con una enfermedad rara. La dinámica que vamos a hacer, nos vamos a acercar solo un poquito a lo que sería ese proceso de la persona hasta llegar al diagnóstico, pero seguro que nos sirve para situarnos, aunque sea muy poco, con alguna emoción en el lado del otro. Nosotros aquí podíamos ser perfectamente el reflejo de la sociedad, ¿no? Somos un grupo reducido de personas que, como os digo, sería una pequeña muestra, una mini sociedad. Personas variadas, hombres, mujeres, profesionales, estudiantes. Pues en esta sala, por prevalencia, y como ha comentado Magda, eso son las enfermedades raras, la definición en sí es que las tienen poquitas personas, sí o sí, nos guste o no, y esto es muy importante remarcarlo, a un grupo muy reducido de personas en esta sala, en un momento de su vida van a desarrollar una enfermedad rara, se les va a diagnosticar una enfermedad rara, si no a la persona, a sus familiares más directos o a sus propios hijos. Y esto es así. Y os digo, es así, nos guste o no, porque esa es una de las características, ¿no?, de las enfermedades raras, que son así de caprichosas. Nos puede tocar a cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Imaginaros, por tanto, que nosotros tenemos una vida pues, normalizada, bueno, nuestro alto, nuestro bajo, vamos viviendo, pero imaginar que hoy mismo nos sentamos aquí y de repente comenzamos a tener dolores. Me duele el brazo, estoy súper cansado, esos dolores, esas sintomatologías se van produciendo a lo largo de los días. Y de repente, bueno, vamos a hacer lo que hacemos siempre, ¿no? Vamos a nuestro médico de cabecera. Nuestro médico de cabecera ve un cuadro de síntomas y con las enfermedades raras, claro, ocurre algo. Un médico está preparado para curar, está deseando, ¿no?, tienes un dolor de cabeza, tú vas al médico, sabe lo que es y sabe cómo tratarlo. Con las enfermedades raras esto salta por los aires. Para los profesionales sanitarios, como hemos visto también en las anteriores mesas, muchas veces es complicadísimo y supone un gran reto atender al paciente. En ese momento, cuando nosotros llegamos con nuestros síntomas, con nuestros dolores, hemos podido perder capacidad visual, de repente no sabe qué está pasando, para ellos, como os digo, también es muy frustrante no poder decirnos qué nos ocurre. A partir de ahí, el peregrinaje médico es terrible porque nos va a llevar a muchísimas pruebas médicas, desplazamientos, con lo que eso conlleva para la persona, en tiempo, en esfuerzo, en desgaste físico y emocional.
Este proceso se puede alargar, pues depende de cada patología e incluso pues hay veces que cuando la persona sin diagnóstico dura años o ni siquiera se llegan a diagnosticar a lo largo de su vida. Imaginaros entonces que en este peregrinaje doloroso, cansado, llega un momento en el que tenemos una cita con nuestro especialista médico, con nuestro médico, y ocurre lo siguiente. Hay 3 personas en la sala a las que yo, antes de comenzar, os he entregado un pequeño sobre. Si os parece, por favor, os voy a pedir que os pongáis de pie, simplemente decir vuestro nombre y leer lo que aparece en el sobre. Lo hacemos rapidito porque no tenemos mucho tiempo y empiezas tú primero, si quieres, lo dices en voz alta. Solo quiero que digas tu nombre y lo que aparece ahí. Hola, me llamo Brian y me han diagnosticado síndrome de Usher tipo 1. Vale, se llama Brian y a Brian le han diagnosticado síndrome de Usher tipo 1. ¿Tú, por ejemplo? Hola, soy Elena y soy madre y a mi hija le han diagnosticado lipodistrofia parcial familiar. A la hija de Elena, imaginaos en ese supuesto hipotético que estamos delante del médico, le acaban de decir que a su hija le han diagnosticado lipodistrofia parcial familiar. Y por último, me llamo Pilar y me han diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica. Y a Pilar, después de ese peregrinaje médico de pruebas, finalmente le han diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Esto es un sencillo ejemplo que, como os decía, nos aleja de lo que sería la realidad, pero seguro que incluso las personas que habéis participado en esta sencilla dinámica, algo os ha removido. Este es el momento que es el punto de inflexión para las familias. En este momento todo cambia. Y a partir de ahí, como hemos dicho en numerosas ocasiones, comienza un bombardeo de preguntas que es totalmente natural, que no os podéis imaginar incluso pues si se llega a ese impacto del diagnóstico, ¿no? El pensar qué va a pasar, cómo va a ser el futuro, hay un tratamiento o no, qué significa esto de la esclerosis lateral amiotrófica, estos nombres tan raros, ¿no?, que tienen las patologías. Y de una manera natural, hoy en día, más que nunca, lo primero posiblemente que hagamos es coger nuestro dispositivo móvil, que lo tenemos siempre a mano, y aquí vamos a empezar a buscar información sobre esos nombres que nos acaban de diagnosticar. En esa búsqueda de información, si hiciéramos el ejemplo ahora mismo, lo normal hoy en día sería ir al ChatGPT y preguntar pues, qué es la esclerosis lateral amiotrófica, qué es el síndrome de Usher, y la IA ya nos daría una serie de información. Como os digo, si pudiéramos hacer el ejemplo, si buscamos en español, siempre casi seguro va a ir vinculado al nombre de raras de la patología 2 nombres fundamentales, Orphanet y FEDER. 2 grandes portales de búsqueda de información al alcance de todos nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Importantísima. Orphanet ofrece datos fiables, datos que se van actualizando continuamente por profesionales especializados en enfermedades raras, pero al final es una base de datos estática, solo ofrece datos. La Federación Española de Enfermedades Raras, aquí en más de ellos lo estamos representando en este momento, ofrece datos. Nosotras también utilizamos Orphanet como fuente de datos, pero muchas otras, pero ofrece algo fundamental y más que nada hoy en día. Hay personas detrás de la federación, hay personas detrás de los datos. Aparte, nosotras como profesionales atendemos a la familia, vamos a poder hablar con ellas, estamos ahí para además ofrecer otra cosa que la IA nunca te lo va a ofrecer, ni los datos que puedas aparecer en la red, y es poner en contacto a las familias. Con un sistema de protección de datos garantizado podemos contactar a familias porque manejamos su información de patologías similares. Y por otro lado, importantísimo también hoy en día, ¿qué va a hacer las personas que estamos detrás de esos datos? Vamos a verificar que la información que vosotros habéis encontrado y con la que venís muchas veces, ¿no?, a nuestros servicios es veraz. Y esto es muy importante y lo vamos a ver, si nos da tiempo, más adelante en un ejemplo. Seguimos. Pues imaginaros que Elena de repente dice que su hija le han diagnosticado una enfermedad rara, ha visto que existe FEDER, que hay un teléfono gratuito, es una línea de atención gratuita a nivel nacional para vosotros, está accesible para todo el mundo. Y en ese momento que llama a Elena, imaginaros que detrás de ese teléfono pues la atiende cualquiera de mis compañeras que atendemos esta línea, o en este caso, por ser de la región de Murcia, le atendería yo.
Posiblemente le diga a Elena que, aparte de escucharla, hablar, que ella me comente un poquito por qué está llamando, vamos a empezar a facilitar una serie de recursos que hoy en día hay para las personas diagnosticadas con una enfermedad rara y sus familias. Y le comente que existe un registro nacional de enfermedades raras, que muchas veces no se sabe, pero los pacientes podemos directamente acceder a ese recurso. No tenemos que esperar a que el especialista médico facilite los datos de nuestra patología en otro diagnóstico, sino que nosotros podemos inscribirnos. El hecho de inscribirnos en el registro ya nos da acceso a una serie de información, de análisis que ya se han hecho de la patología, y también pues, nos va a facilitar estar en contacto con el biobanco, porque están conectados, Nacional de Enfermedades Raras. Por otro lado, comentaros también que en España hay una red de servicios y unidades de referencia específicos para enfermedades raras. Si por tu patología tienes la suerte de que existe algún CESUR, sitios donde el conocimiento pues, está como más especializado, se te puede derivar, seas de la comunidad que seas, a ese CESUR, a ese centro de referencia para que te atiendan. Por otro lado, también deciros que tenéis la oportunidad, las personas diagnosticadas con una enfermedad rara, pues tener una segunda opinión médica. Muchas veces nos llaman las personas diagnosticadas y nos comentan, bueno, es que yo no tengo dudas, es que creo que el proceso, los profesionales sanitarios no lo tenían muy claro, pues sabéis también que tenéis derecho a una segunda opinión médica. Nosotras asesoramos también de cómo es todo ese proceso y, muy importante, en muchas ocasiones lo que ocurre en caso de que se te deniegue esa segunda opinión médica. Por otro lado, también hay portales distintos. Aquí hay enlaces que por tiempo no podemos entrar en ellos, pero bueno, los enlaces para buscar por medicamentos, buscar si hay algún medicamento relacionado con mi patología, pues estaría el portal del Ministerio de Sanidad y el de Medicamentos Nacional. Hay, por otro lado, también el Registro Español de Estudios Clínicos, donde os he puesto la fotito ahí, donde podemos poner el nombre de la patología y conocer qué estudios hay ahora mismo relacionados con esa enfermedad en España. Y como decía al principio, de la importancia de verificar los datos que la red ofrece, hasta hace nada, cuando empezamos a trabajar en la PPT, había un recurso muy potente en España, era interactivo, era muy fácil de usar, que era el Mapper. El Mapper lleva funcionando 10 años, en el cual tú podías ir pinchando por comunidad autónoma y te iban saliendo pues, los recursos que había por patología. Actualmente el Mapper ya no existe, pero sin embargo, si buscáramos información en Internet, sigue apareciendo como un recurso. Cuando os digo, pues ya está obsoleto y ha dejado de existir. Además, existen prestaciones que van a cubrir los desplazamientos que yo necesite hacer para ir de un hospital a otro, ya sea dentro de cada región o sea fuera de nuestras comunidades autónomas. Hay también un catálogo de material ortoprotésico. La verdad es que es un poco frustrante esta mañana ir viendo todo esto y no poder entrar en detalle en cada cosa, pero bueno, por lo menos saber que existe y que podéis en cualquier momento recurrir a él. Pero como os decía, si por vuestra patología pues de repente necesitáis un tipo de material, una silla de ruedas, cualquier material que os pueda ayudar en vuestro día a día, pues saber que el Sistema Nacional de Salud reconoce pues una serie de materiales que van a estar financiados en totalidad o en parte pues por la sanidad pública. Yo os he puesto un ejemplo aquí de la silla de ruedas para que veáis más que nada pues en ese catálogo cómo va todo muy detallado, los modelos, el dinero que se financia, etcétera. Además, también existen recursos de apoyo social, de accesibilidad y de adaptación a la vivienda para las personas que lo necesiten por su patología, ya sea en nuestra comunidad de vecinos, ya sea dentro de nuestras viviendas. Y esto también difiere de cada comunidad autónoma. Esto es importante también que lo tengamos en cuenta porque dentro del catálogo nacional o de los recursos nacionales, después cada comunidad autónoma, al tener transferidas las competencias de salud, puede incrementar y añadir otros recursos concretos por comunidades. Y bueno, aquí llegamos, que creo que no sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, aquí estaría la creen de la creen. 5 minutos, vale. Pues estas serían las grandes prestaciones sociales que existen para personas con una enfermedad rara, que la mayoría de vosotros por lo menos os sonarán, las conoceréis. Muchas veces se confunden. Sería la CUME, la incapacidad laboral, la discapacidad y la dependencia. Obviamente no podemos entrar en cada una porque esto sería, bueno, pues horas y un webinar de, como ya os digo, de más tiempo, pero por lo menos que sepáis que existen y poder diferenciarlas. Esto es algo que es verdad que nos cuesta muchas veces. Exceptuando la CUME, las 3 siguientes, la incapacidad laboral, perdón, la discapacidad y la dependencia, me quedo sin voz, van a tener como foco a la persona. Yo me gusta explicarlo de una manera muy sencilla, y es que todo está relacionado como la enfermedad me afecta a mi vida cotidiana,
Entonces, empezando, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo me afecta la enfermedad en mi vida cotidiana? Si puedo seguir haciendo las tareas que antes realizaba, me puedo vestir, puedo seguir caminando. Eso va a ser la discapacidad. Perdón. Si en relación a mí, ¿cómo me afecta la enfermedad? Necesito de una tercera persona, va a ser la dependencia. Y por otro lado, si pongo el foco en mí, en relación a mi patología, pero en el ámbito laboral, ¿cómo afecta a mi trabajo? Será la incapacidad laboral. Comenzando con la primera muy brevemente, la CUME sería la prestación que hace poquitos años se aprobó del cuidado por hijo en situación de gravedad y de el cuidado para el menor cuando nuestros hijos están en un periodo en el que necesitan, pues están hospitalizados, tienen una serie de necesidades que va a hacer que uno de los progenitores solicite una reducción de su jornada laboral. Por lo general, bueno, solo se otorga a uno de los dos. Anteriormente lo que ocurría es que por lo general las cuidadoras, las mamás, las que dejaban de trabajar para atender a sus hijos, y la CUME lo que viene es un poco a reforzar esa parte económica que se pierde con una reducción de jornada o que se perdía anteriormente. Y ahora, pues siguiendo unos pasos muy sencillos, como es primero en la empresa pedir la reducción de jornada, luego los 3 meses solicitar la CUME, con efecto retroactivo, pues la CUME lo que va a ocurrir es esa parte que tú has perdido económicamente de tu salario para que se siga quedando al 100%. La incapacidad laboral, como os decía, es la relación que yo tengo y cómo afecta mi patología al trabajo que yo venía realizando. Deciros que existen principalmente 2 tipos, la temporal, que es la que conocemos todos, baja médica, máximo 12 meses, pero luego me incorporo a trabajar, y luego estaría la incapacidad permanente, que puede ser parcial, total, absoluta o gran incapacidad. Cada una de ellas va unida a una serie de beneficios y de recursos distintos y prestaciones económicas distintas. Bueno, hemos puesto aquí los enlaces donde está toda la información. También siempre aconsejamos que para cualquier trámite, para cualquier duda, contactéis directamente con servicios sociales de vuestra área, de vuestro ayuntamiento, y serán las trabajadoras sociales públicas las que os orienten mejor que nadie y os ayuden un poquito en todo ese proceso. La discapacidad y dependencia, bueno, pues la discapacidad, como decíamos, es la pérdida de mis facultades en mi vida cotidiana. Eso es lo que se valora. Se puede valorar en un grado, siempre será a partir del 33% cuando se considera que tenemos un grado de discapacidad, y luego pues va a oscilar entre el 33 o más del 65. Y la dependencia, por último, pues hay 3 grados. El grado 1, dependencia moderada, el 2, severa, y el de gran dependencia, que sería el grado 3. Y aquí os traigo un último grado que recientemente, y esto acaba de salir del horno, hasta tal punto que yo creo que ni siquiera todavía se está utilizando, pero vamos, en breve va a empezar a funcionar, y es que hoy en día podemos decir que hay un grado nuevo de dependencia. Este grado nuevo viene ligado a la ley ELA. La ley ELA, que ya comentamos ayer, además después del testimonio de José Luis, afectado por ELA, que fue brutal. Para las personas que estuvisteis aquí ayer, pues seguro que lo vivisteis como yo. La ley ELA ha supuesto un antes y un después en la vida y en los recursos destinados, los recursos sociales para pacientes con ELA, pero también para otras enfermedades que cursan con gran gravedad. Y es que a partir de ahora se va a otorgar un grado 3 más de dependencia, directamente por tener diagnosticada esclerosis lateral amiotrófica y tener el grado 3 de dependencia, se va a dar este grado 3 más, pero también para otras patologías. Y esto es importantísimo que remarcarlo aquí, porque inicialmente la ley ELA era solamente para personas diagnosticadas con ELA. Tras el trabajo arduo e incansable del movimiento asociativo, de las familias, de todas las entidades como Fundame, ASEN, CONELA y nuestra federación, se ha conseguido abrir un poco ese restringido no solamente para las personas ELA, y ahora podemos hablar de que no solamente para personas con ELA, sino para personas con otras patologías que cursan complejidad, también se van a poder ver beneficiadas por todos los beneficios que ofrece esta ley. Como conclusión final, y ya terminando casi, voy a remontar otra vez y volviendo al inicio, ¿no?, a estas reflexiones iniciales de mirar la vista atrás, poner en valor lo social hoy en día, pues también un poquito mirar al futuro. Y no cabe duda que, teniendo en cuenta lo importante, ¿no?, que es este apoyo social para las familias, pues entender que un futuro tiene que pasar sí o sí, pues primero por garantizar obviamente los recursos que ya existen, pero sobre todo por aumentar en todos los ámbitos sociales y psicológicos donde todavía no hay recursos y son fundamentales, porque suponen el soporte fundamental y una ayuda, como decíamos, imprescindible para nuestras familias. Pero ya para concluir,
quería traer aquí una reflexión, una pregunta, y es que, si sabéis o vosotros cuál consideráis que por encima de todos el recurso de apoyo social más importante para la vida de las personas. Y María Ángeles está levantando la mano. La tribu. Ahí está. Yo no tengo ninguna duda que entre todos los recursos que os podamos traer aquí hoy, no me cabe la menor duda que el más importante es este. Eres tú. Pero eres tú, María Jesús, eres tú, Ana, eres tú, Naka, María Ángeles, todas y cada una de las personas que estamos aquí. ¿Os podéis imaginar el impacto que tienen nuestras pequeñas acciones en la vida de una persona con una enfermedad rara? Si os ponéis simplemente en la situación de imaginaros en un parque, cuando hay un grupo de niños jugando y hay un niño con una patología rara, ¿cómo esos niños actúan con el niño que tiene la enfermedad rara? Imaginaros el poder que tiene esas pequeñas acciones en ese niño. Cuando esos niños deciden no incluirlo en sus juegos, se ríen de él, lo miran con desprecio, ¿cómo se puede sentir esa persona con esta enfermedad, en este caso el pequeño, o cómo se puede sentir su madre que está mirándolo? ¿Cómo cada uno de nosotros abordamos el ámbito de las enfermedades raras? ¿Cómo miramos a una persona que tiene una patología poco frecuente? ¿La miramos con asco, con desprecio? ¿O la miramos con una mirada amable, la incluimos en nuestra vida? ¿Cómo pensamos, ¿no?, en las personas que tienen una enfermedad rara? ¿Cómo hablamos de nuestro colectivo con otras personas? Sin lugar a duda, el recurso más importante somos nosotros mismos. Y volviendo al cartel que he querido traer aquí del Congreso de este año, que me parece pues súper bonito, y si conocieras la historia que hay detrás de esta foto mucho más, de esta familia y esta historia de superación, tenemos a la mamá aquí delante, a María Jesús. Si realmente queremos trabajar juntos, si realmente queremos llegar a esa atención integral que siempre hablamos, no se puede quedar en el ámbito multidisciplinar en el que siempre nos movemos, trabajadores sociales, psicólogos, clínicos. La atención integral pasa por todos y cada uno de nosotros, Todos tenemos nuestra parte y somos tan importantes como cualquier otro en mejorar la vida de las personas con una enfermedad rara. Así que, sin más, quiero terminar con, como siempre, como decimos, ¿no?, con el testimonio de las familias. Podría haber traído aquí cualquier testimonio de cualquier familia, porque hay muchísimos, pero he querido traer este por la cercanía, porque es un testimonio que leímos hace poquito. Es una familia de Badajoz, una familia que fue atendida por nuestro servicio de atención directa, nuestras compañeras de Extremadura y nuestra compañera psicóloga de Valencia. Hace poquito a Ana, a la mamá de Mario, un periodista de Badajoz, le hacía un reportaje muy extenso que podéis ver en redes, y cuando el periodista, casi con una varita mágica, le preguntaba a Ana: ¿qué esperas para el futuro? ¿Qué te gustaría que ocurriera para tu hijo, para Mario? Fijaros lo que respondía Ana: quiero que cuando la gente vea a Mario no lo mire raro, y sobre todo, sobre cualquier cosa, quiero que la gente lo haga feliz. Así que nos quedamos con esas palabras, porque esa gente somos todos y cada uno de nosotros, y todos y cada uno de nosotros podemos hacer feliz a cada persona, pero en este caso a las personas que convivimos con una enfermedad rara. Así que nada, muchas gracias por haberme escuchado tan atentamente y gracias por el valor que vuestras acciones tendrán en la vida de las personas con una enfermedad rara. Gracias Isabel y Magda por la rapidez con la que habéis ido, incluso con el casi se atraganta, de verdad. Pero siempre que en este tipo de congresos siempre pasa lo mismo, vamos siempre con el tiempo ajustado. Y ahora viene Geraldine Litmanovich, licenciada en Ciencias Económicas, técnico en Medio de Comunicación y especialista en ayudas públicas y beneficios fiscales para personas con discapacidad. Gestiona eventos y actividades relacionadas con la crianza típica y atípica. Autora del blog Criando 24/7, en el cual recomiendo que lo visitéis, porque es fantástico. Premio Maldesfera a Mejor Blog del Año y finalista en los premios 20 Minutos de Crianza y Conciliación. Colaboradora de otras bitácoras, coordinadora en la primera guía de ictus infantil en español, mujer diagnosticada de autismo y madre de 2 niños, uno de ellos diagnosticado de ictus infantil, parálisis cerebral, hemiparexia y autismo. Geraldine, adelante. Buenos días. Muchas gracias a DGENES por invitarme a participar en este congreso. Normalmente cuando me llaman a algún evento vengo a hablar de recursos públicos, qué podemos hacer las familias para acceder a todos los derechos que nos corresponden a nosotros y a nuestros hijos o a nuestros familiares que cursan con alguna discapacidad.
pero dado que en la mesa compartíamos con trabajo social, yo voy a hablar qué pasa con lo de cuidar al cuidador. Y voy a decir las cuidadoras. ¿Por qué las cuidadoras? Tenemos estadísticas muy claras. Se estima que en España somos 6 millones de personas cuidadoras no profesionales, de las cuales casi el 90% somos mujeres. No voy a entrar en por qué pasa esto, porque tengo menos tiempo del que antes esperaba tener, pero sí es importante saber que también de estas cuidadoras, el 85% convivimos con ansiedad, depresión, las dos cosas, por momentos sí, por momentos no, ¿vale? ¿Y qué es un cuidador no profesional, una cuidadora no profesional? Primero es un acto de amor, incondicional. Cuidamos, amamos a las personas que estamos cuidando. A veces es una decisión formada, decidida, ¿no? Yo quiero cuidar, a veces no tengo otra opción, soy la única que puede cuidar. Y es una responsabilidad 24/7, como el nombre que le he puesto a mi blog, Criando 24/7, porque mi crianza típica y atípica es incondicional y dura las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Y qué roles asume una cuidadora? Tiene que atender y aparte aprender todos los días del año, cada minuto, de las patologías de su hijo, de la persona a la que cuida, de su pareja, de su padre, a quien cuide. Aquí creo que la mayoría cuidamos a nuestros hijos. Tenemos que ocuparnos de las gestiones burocráticas y las luchas administrativas, que no son fáciles. Igual hay muchos derechos que nos corresponden, a los que cumplimos los requisitos, pero igual nos toca lucharlos, incluso en vía judicial. Nos toca tomar decisiones en soledad, en la mayoría de los casos. Hacer la logística y la continuidad de la atención médica y terapéutica, no solamente ir a las 4.000 visitas que tenemos en cada especialidad, en diferentes hospitales, cerca o lejos de casa, es darle continuidad, implicarnos en esos cuidados, aprender de los profesionales que atienden a nuestros hijos para poder, en el día a día, en la acción cotidiana, en cada actividad básica de la vida diaria, poder seguir estimulándolos. Y aparte tenemos que asumir, porque esto va por defecto, uno deja de trabajar o trabaja menos, o nos invitan a irnos del trabajo, que no siempre es que nos tenemos que reducir la jornada, muchas veces es que no hay manera de conciliar y no hay manera que el mercado laboral admita a un trabajador que va a faltar continuamente, porque tiene que ir a citas. Tenemos que asumir también las responsabilidades de las tareas del hogar, el cuidado de otros hijos o de otras personas dependientes, de mis padres. Cambia nuestra vida de manera transversal. En este congreso se habla del paciente, de investigación, de la clínica, de humanizar, de un montón de cosas. Obviamente el protagonista es la persona que tiene el diagnóstico, pero el cuidador es una figura invisible en todos los niveles. Esperemos que cada vez menos, ¿no? Antes hablaban de humanización y yo hoy esa diapositiva me la voy a saltar porque creo que no es necesaria, pero yo cuido desde el privilegio. Todas cuidamos, tenemos diferentes patologías en casa, diferentes frentes, pero no todo el mundo que es cuidador cuida en el mismo contexto, con los mismos recursos. Mis hijos no tienen diagnósticos que se consideren enfermedades ni poco frecuentes. Ahí ya tengo mi primer privilegio. Sé qué diagnósticos tienen. Son diagnósticos en los que hay investigación, en los que hay evidencia científica, en los que no hay un riesgo vital. Yo no estoy todos los días pensando que mi hijo se puede morir. Eso es un privilegio enorme. Tengo recursos. Tuve la suerte de tener una educación, de tener un nivel cultural, un nivel profesional y una situación económica que me permitió acompañar esos cuidados y poder proveerlos. No todo el mundo tiene esos privilegios. Hay familias que son analfabetas y se encuentran con un diagnóstico. Hay familias que viven en el medio de un pueblo, en la nada, que no tienen hospitales cercanos. Hay familias que están en una situación de vulnerabilidad económica tan grande que no llegan a final de mes para comer. ¿Qué terapias van a pagar? ¿Qué psicólogo se va a pagar el cuidador para autocuidarse? Y luego tenemos los contextos, que pueden ser facilitadores o no, que es lo que decía, ¿no? No tengo otras causas de vulnerabilidad. Yo soy migrante, se me nota, ¿no?, en el acento, pero no soy una migrante forzada. Yo he elegido irme de mi país, tenía ganas de venir a vivir a España y vine con una situación de confort. No es lo mismo llegar con una mano adelante y una atrás, no es lo mismo estar en una situación de monoparentalidad, de violencia de género, de exclusión por pertenecer a cualquier colectivo minoritario, que se solapa con el diagnóstico, con los cuidados.
y el tema geográfico, que ya no es una cuestión de, en España tenemos recursos públicos, asistenciales, económicos, educativos, nacionales y autonómicos, y muchos nacionales de gestión autonómica. Entonces depende de dónde vivimos, a qué podemos acceder. No estamos en las mismas circunstancias las cuidadoras ni la familia, ¿no?, a nivel global. Y entonces, ¿yo qué hago desde Criando 24/7? Mi blog nació primero como un poco de catarsis, ¿no? O sea, necesitaba soltar, porque soy argentina, autista y monologuista. Necesitaba soltar todo lo que me estaba pasando adentro desde mi lugar de madre. No desde lo que vivían mis hijos, desde lo que vivía yo como madre, teniendo que haber pasado de tener una vida profesional, con un puesto de trabajo en una empresa, viajando por el mundo, teniendo una serie de privilegios, vuelvo a la palabra esta, a encontrarme en que de repente me transformé en cuidadora, madre 24/7, ama de casa. Yo nunca me había visto en mi vida imaginándome ocupándome del hogar. Mi vida era trabajar fuera de casa. Bueno, yo desde mi lugar de privilegio y desde esta hiperempatía también dije, ¿qué puedo hacer yo para ayudar al que viene detrás? Unos pasos detrás, no unos pasos detrás que llegó más tarde al diagnóstico que yo, que a lo mejor pues tiene menos recursos que yo y viene unos pasos detrás. ¿En qué le puedo facilitar? Bueno, voy a divulgar sobre los diagnósticos que tenemos y que no hay información, por ejemplo, en la Mi Paresia no había información en español cuando yo creé mi blog, fue el primer contenido que había en español sobre ese tipo de parálisis cerebral, contando un poco mi experiencia, compartiendo recursos, con qué hacemos en el día a día para estimular diferentes áreas del desarrollo, pero también facilitar a las familias, desde cualquier nivel cultural, cómo poder acceder a los recursos públicos que existen, que están disponibles en España, con qué requisitos, cómo se gestionan, cómo hacer valer sus derechos. También participo a través de diferentes asociaciones en un servicio de acompañamiento gratuito cuando una familia recibe el diagnóstico para pues darle ese lugar de madre a madre de, mira, tranquila, el primer maremoto es el más fuerte, pero venga, a ver, ¿qué decisiones hay que tomar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿A qué médicos te puedo derivar? ¿Te puedo contactar con otra familia que tenga un caso similar? Bueno, hacer un poco de puente. Colaboro con asociaciones, fundaciones, con universidades, porque me parece importante no solamente acompañar a las familias, desde luego, y a las cuidadoras. Los profesionales también necesitan involucrarse, no involucrarse solamente a nivel sanitario, sino también los necesitamos, por ejemplo, para acceder a recursos públicos, el informe que me da a mí, un especialista, que me da a mí como madre, no es el mismo que necesito que me dé para presentar, por ejemplo, en una valoración de discapacidad o de dependencia. No es el mismo. Yo necesito que ese profesional, cuando yo le diga, necesito un informe para la valoración de dependencia, sepa lo que me tiene que dar. Como muchas veces no se sabe, formo a los profesionales para que puedan elaborar esos informes y facilitarle a las familias esos procesos de valoración. Y de forma natural, mi vida profesional se reinventó, porque yo tenía que poder conciliar esos cuidados con mi actividad profesional. Entonces, pues me hice autónoma, la panacea española, y empecé a dar asesorías y formaciones a quienes lo necesitaran. Si me pueden pagar, me pagan. Si no me pueden pagar, yo atiendo igual. Porque mi objetivo vital, desde mi situación de privilegio, es brindar esa información a todo el que la necesite, ¿no? Teniendo en cuenta que también tengo que pagar las terapias de mis hijos. Pero, bueno, dentro de mis posibilidades, hago esto a través de un proyecto solidario, que no es una asociación, es un proyecto que me inventé yo, donde recaudo lo que puedo, colaboro con otros profesionales que pueden asesorar a las familias y donde pretendo que cualquiera que me escriba, a través de mis redes, a través del blog, porque le pasaron mi WhatsApp, lo que sea, tenga una respuesta. La mejor respuesta que le pueda dar. Y si no lo sé, intentaré buscarle una fuente que le pueda dar esa información. Bueno, eso hago yo. Esto me permite a mí cuidarme, porque la adrenalina que me genera a mí el poder ayudar, cada uno no tiene las cosas que le hacen bien. A mí me hace bien poder ayudar. Entonces, por un lado, para mí, aunque esté dentro del mismo ámbito en el que yo convivo, el mundo de la discapacidad, hacerlo por otras personas y facilitarles el camino, a mí me da impulso, me da energía también para cargar con mi propia experiencia vital. Bueno,
yo creo que cada uno tiene que hacer lo que pueda. Yo en eso también ayudo a las cuidadoras, porque les doy herramientas, porque las empodero, porque les enseño a gestionar las cosas que tienen que gestionar. Pero es que las cuidadoras somos invisibles. Invisibles a todo nivel. No estamos remuneradas. Sí, está muy bien, tenemos el convenio especial de la Seguridad Social para cuidadoras no profesionales de personas dependientes que tengan la prestación económica por cuidados en el entorno familiar. Y cotizan por mí. Vale, genial. Me encanta que me coticen para que cuando me jubile, si llego, tenga una jubilación, perdón, yo voy a saltarme todos los protocolos que tenéis en el Congreso, una jubilación de mierda, con la que no me voy a poder ni sostener yo y mucho menos sostener a mis hijos, a los que voy a tener que seguir manteniendo y pagándoles las terapias. Yo lo que quiero es una remuneración, porque estoy cubriendo una labor que debería estar cubierta por la sanidad, con un cuidador profesional. Esa labor la estoy cubriendo yo. ¿Por qué no tengo una remuneración? Por un lado, excepto en estos casos. Ella nombró la CUME o el permiso retribuido del EBEP para funcionarios, me da igual. Eso también es una situación de privilegio. Solamente puedo reducirme la jornada y solicitar la prestación, cobrar, si tengo un trabajo. Si el otro progenitor, si hay otro progenitor, también está trabajando y cotizando. Y si la mutua colaboradora, que es un ente privado que está resolviendo y gestionando las solicitudes de CUME, que es una prestación de la Seguridad Social, le da la gana. Si vosotros supierais la cantidad de reclamaciones previas que realizo al año por denegaciones de CUME en casos de tetraplegias, epilepsias no controladas farmacológicamente, enfermedades raras, porque claro, como no saben lo que es, una bronquiolitis obliterante. Ah, no, es bronquiolitis, no es una enfermedad grave. No, perdona. Primero léete de qué trata todo esto, ¿no? Entonces, estamos en las manos de, sí, tenemos una opción de estar remuneradas, es decir, de no perder los ingresos por reducirnos la jornada, pero eso también tiene una edad de caducidad. Cuando mi hijo cumple 23, o si al cumplir los 23 tiene el 65% más de discapacidad, la podré extender hasta los 26 años de mi hijo. ¿Y qué hacemos después? ¿Cómo lo cuidamos? Porque cuando mi hijo tenga 26, ¿yo qué edad voy a tener? ¿Qué esfuerzo me va a suponer a mí cuidarle? No el mismo que me supone ahora con 50, que ya soy grande, que los he tenido muy mayor, a mis hijos. Vale, socialmente se asume que debemos cuidar. Y aparte estar agradecidas. ¿Qué suerte tienes que te puedes quedar en casa con el niño? ¿Qué suerte tengo? Claro, yo me considero afortunada de poder cuidar a mi hijo, de ser yo quien lo cuida. Pero suerte, bueno, en fin. Y cuando no se nos escucha, ni a nivel sanitario, terapéutico, educativo, laboral, no os olvidéis que en cada campo que atiende a la persona con el diagnóstico o con los diagnósticos, hay especialistas en cachitos. El especialista en la genética, el especialista neurológico, el especialista en fisioterapia, el especialista en terapia ocupacional. Pero la experta en mi hijo soy yo. Yo sé cuando mi hijo está receptivo para hacer las cosas, yo sé cuando a mi hijo le da miedo, yo sé cómo hay que abordarlo a mi hijo para que colabore en esa intervención. Yo sé cuando mi hijo durmió bien, cuando durmió mal. Sé un montón de cosas que podrían facilitarle a todos los especialistas que trabajan por mejorar la calidad de vida de mi hijo esa intervención. ¿Por qué no contáis conmigo? ¿Por qué no me escucháis? Yo tengo la suerte de que sí me escuchen, también tengo que decirlo, pero he tenido la valentía de no sucumbir a la bata blanca y de cuando no me sentía alineada o el médico no era un aliado o el fisio no era un aliado, cambiar a otro. Pero he tenido el privilegio de poder hacerlo, porque vivo en una gran ciudad donde hay más profesionales a los que puedo optar y porque he podido, si no me lo cubría la sanidad pública, ese cambio, irme por lo privado. Bueno, ¿qué os puedo decir? Somos invisibles. Entonces, a mí, lo de hay que cuidar al cuidador, de hecho yo mi blog lo tengo puesto muchas veces y se lo digo a las madres cuando las acompaño, no olvides de cuidarte. Es una frase de Mr. Wonderful de Taza. Es así. ¿Cómo me voy a cuidar yo si no tengo los recursos para cuidarme? ¿Cómo me voy a cuidar? ¿Cómo voy a cuidarme? Para eso necesito dejar de cuidar. ¿Cómo delego ese cuidado? Sin culpa, sin miedo a que lo hagan bien. Porque si no saben, nosotros leemos a nuestros hijos. Yo sé cuándo mi hijo va a tener una crisis antes de que la tenga. Yo sin tocarle la frente sé cuándo tiene fiebre. Convivo con mi hijo 24 horas al día. Delegar ese cuidado es muy complicado. Necesito que me den seguridad. Necesito sentirme escuchada. Necesito
que haya gente disponible a prestar ese cuidado. Si son amigos, genial, pero si les tengo que pagar, tengo que poder pagarlo. ¿Qué hago? Voy enseñando, formando a diferentes personas en cada ocasión que necesite que alguien cuide a mi hijo para explicarle con un manual todo lo que requiere mi hijo. Pues no delego, no delego. Bueno, sigo. ¿Quiénes nos pueden cuidar? ¿Quiénes pueden cuidar al cuidador? ¿Y por qué no nos cuidamos? ¿Por qué no hacemos ese autocuidado? ¿Por qué no me voy al spa? ¿Por qué no hago yoga? ¿Por qué no duermo? ¿Por qué no voy al baño con la puerta cerrada? Eso para mí es autocuidado, ¿eh? Ojo. Necesitamos que nos cuiden los profesionales de la salud, obviamente. Las administraciones públicas, que no nos pongan tantas trabas para todo, que nos faciliten los trámites burocráticos, que se unifiquen, que sean accesibles a la comprensión de todas las familias que necesitan solicitarla. Necesitamos que nuestra familia nos apoye, que a sus ojos no seamos unas tiquismiquis, unas miedosas, unas sobreprotectoras, un montón de cosas, un montón de etiquetas que nos van poniendo por la vida desde la comodidad de estar en otro lugar. Necesitamos que la sociedad se implique. Mi carga mental, mi carga emocional, mi ansiedad, mi depresión, no viene solo porque mi hijo tiene un diagnóstico. Es porque vivimos en una sociedad hostil, apática, donde mi hijo tiene que sostener miradas, comentarios, donde yo misma los tengo que recibir, donde nos tenemos que ir chocando contra todo, donde en la última valoración de discapacidad de mi hijo, en el centro base, la médico no quiso ver a mi hijo y me dijo, ya le he visto en la sala de espera, tu hijo está perfecto. Y yo le dije, ¿pero cómo perfecto? He traído 18 informes, yo me dedico a esto aparte, he traído 18 informes de lo que le pasa a mi hijo, que aparte de tener parálisis cerebral, es autista y tiene muchos otros diagnósticos, de sus dificultades en las actividades básicas de la vida diaria, acordes a su ciclo vital. Y usted me dice que está perfecto, ¿no le va a valorar? Y me dijo, es que todos venís aquí a buscar la paguita. ¿Y cómo te quedas? Entonces, ¿hay gente muy empática en los centros de valoración? Sí. ¿Hay gente de mierda? También. Tenemos trabajadores sociales en nuestro pueblo que nos pueden ayudar a gestionar todo esto y nos rellenan los modelos y nos ayudan a presentarlo todo y nos dicen, mira, incluso esto que no sabías que existía, mira, te lo voy a pedir porque igual te viene bien. Y también tenemos trabajadores sociales que están especializados en mayores y de peques no tienen ni idea, o que te dicen, pues esto no te corresponde, ni te molestes. Tenemos de todo. Si no hubiese ese de todo, yo no existiría, mi blog no existiría. Nadie me llamaría para venir a hablar de ayudas públicas y de cómo recurrirlas y de cómo exigir y de cómo... Yo no tendría que ser necesaria, yo no quiero ser necesaria en ese campo. Y lo soy porque las cosas no funcionan bien. Y eso merma también la salud mental del cuidador, que es el que se ocupa de todo esto. El mundo laboral, que bueno, ya somos unos parásitos en el mundo laboral, directamente. ¿Quién va a contratar a una mujer, madre, con hijo con discapacidad, que tiene 15 citas hospitalarias al mes? ¿Quién te va a contratar? Con un salario digno, acorde a tu especialización, con posibilidades de crecimiento y desarrollo profesional. Nadie. Entonces nos buscamos la vida, nos reinventamos, nos hacemos autónomos, hacemos un proyecto, cada uno hace lo que puede. Y el que pudo sostener su puesto con una reducción de jornada remunerada, pues lo sostiene. Pero el día que se reincorpore, cuando su hijo cumpla la edad, a ver cuánto va a durar. Y los contextos, si son inclusivos, me encanta esto, ¿no? Hablamos de inclusión, no tendremos que hablar de inclusión. La inclusión no tendría que existir si no existe la exclusión. Digamos, si los espacios están preparados para todo el mundo, son accesibles y el ambiente es amable y es respetuoso y es empático, mi hijo sufre menos, yo sufro menos, lo que duele a un hijo, a la madre, ¿no? Bueno, ¿cómo cuidamos al cuidador? A mí cuando me dicen, es que te tenés que cuidar, ¿por qué no te vas a hacer gimnasia? ¿Qué gimnasia? Yo lo que quiero es tener 2 minutos, sabiendo que a mi hijo no le pasa nada, esos 2 minutos dormir. No quiero nada más, necesito recuperarme. Bueno, esto como se habló antes, simplemente quería comentar como desde sanidad, ¿no? Esta cosa de humanizar y tal, todo arranca desde cómo nos comunican el diagnóstico. No es lo mismo que te digan, pues mira, no sabemos bien lo que hay, o puede haber este diagnóstico, tenemos que estudiar, a ver cómo se presenta en este caso concreto, vamos a ir viéndolo, a que te digan, mira, es que tu hijo va a ser un vegetal,
O, mira, no te preocupes en tener otro hijo porque te va a salir igual. O más bien, ten otro hijo porque este ya... Eso se lo han dicho a madres que yo he acompañado. ¿Cómo esa madre, esa cuidadora, va a acompañar esa crianza y se va a enfrentar a todo este mundo hostil desde ese lugar, desde la desesperanza absoluta? Bueno, esto era cómo comunicar el diagnóstico, pues eso, un poquito de empatía, nada más. No necesitamos que nos adornéis nada. Yo no quiero falsas expectativas, no. Lo que quiero es, pues, cosas concretas, alineadas. Necesitamos médicos aliados. Necesitamos que se reconozca esta labor de las cuidadoras por parte de los profesionales implicados y de las administraciones, de los terapeutas. No esto de, tu hijo va a entrar a fisio, tú te quedas fuera, porque si estás dentro el niño llora y no participa y no colabora, no perdona. Yo tengo que aprender, porque 1, 2 o 15 sesiones a la semana de terapia de mi hijo no le van a cambiar el pronóstico. Le van a cambiar el pronóstico si yo en las actividades cotidianas, en mi casa y en todos los contextos naturales de mi hijo, aprendo de ti y hago todo lo necesario para que se estimule de forma natural. Le cambio la forma de la silla, le cambio no sé qué, le hago más ancho un cubierto, procuro hacer un estiramiento. O sea, hay un montón de cosas que podemos hacer en el día a día, pero tengo que aprender del profesional. Si el profesional me cierra la puerta, no puedo ocuparme de eso. Y obviamente es otra angustia más. Que nos escuchen lo que decíamos, somos los expertos y que se ponga en valor nuestro trabajo. ¿Qué necesitaríamos también? Pues un soporte psicológico desde el diagnóstico. Que te suelten un diagnóstico. A mí, uno de los diagnósticos de mi hijo me lo dejaron en un sobre. En un sobre, en el Marañón. Fui, lo recogí, lo abrí y me enteré del diagnóstico. Bueno, yo ya estaba en ese momento, era como, venga, ¿qué le hace una mancha más al tigre? ¿No? Ya te veníamos con varios. No pasa nada, pero un soporte psicológico gratuito para acompañar a quien tiene que gestionar todo esto cuando estamos hablando de menores. Después, obviamente, la persona con el diagnóstico tendrá que tener también su soporte psicológico, pero es que las cuidadoras, por favor, lo tenemos que tener. Que haya una corresponsabilidad o una alternancia en los cuidados, pero de forma habitual. Si toda la carga asistencial está en una sola persona, es mucho más difícil hacer esa alternancia por momentos. Necesitamos que la vinculación con todos estos cuidados, si hay 2 progenitores, que se ocupen los 2. Y tener momentos de respiro, Cuando alguien me viene a ofrecer ayuda, te voy a cuidar a tu hijo para que puedas dormir, para que te puedas ir a la peluquería, miren las canas que traigo hoy, ¿va? Yo quiero que esa ayuda sea sincera, no que me digan, si necesitas algo ya me cuentas, ya me dices. Eso no me sirve, yo necesito que me digan, el sábado de 8 a 3 me puedo quedar en tu casa, ¿te viene bien? ¿Qué necesitas decirme para que yo me quede con tu hijo y tú estés tranquila y puedas descansar? O te puedas ocupar de lo que quieras ocuparte para autocuidarte. Que no minimicen mis indicaciones. Yo te digo, mira, ojo, que si a mi hijo le pones el tomate al lado del brócoli, ya no va a comer nada. Que a lo mejor te parece una tontería, pero cuando sabemos que hay restricciones alimentarias, bueno, pues mira, te estoy dando indicaciones que son para que yo me quede tranquila, para que mi hijo coma, para que a ti te vaya bien también en ese cuidado. Y necesito que me brindes seguridad, a lo mejor que de vez en cuando me mandes pues un WhatsApp, una foto, mira qué bien, ha comido, no sé qué. Y entonces yo pues retomo el sueño y puedo dormir profundamente. O me puedo quedar tranquila mientras en la peluquería se tiran 15 horas en teñir toda esta melena. Bueno, autocuidarse, lo habían dicho por ahí, también es hacer tribu. Y para eso las asociaciones, aparte de todos los demás fines que tienen, como divulgación, congresos, un punto de encuentro, es encontrar a otras cuidadoras que podemos estar cuidando casos similares o no, pero compartimos frentes comunes. Con una cuidadora tú puedes decir lo que necesitas sin sentirte juzgada, sin dar explicaciones. Ese espacio de contención lo necesitamos todas. Y facilitar las gestiones burocráticas. Esto sería tan sencillo. Yo soy economista, me encantaría no trabajar en política, pero sí que algún político me escuchara. Es algo muy sencillo. Ahora hay un proyecto de ley, se está por aprobar ya en el Congreso, para equiparar dependencia a discapacidad. ¿Por qué? Porque una persona con discapacidad puede no ser dependiente, pero una persona dependiente generalmente tiene una discapacidad. Entonces, de dependencia igualamos a discapacidad. Perfecto. Que me enseñen todos los instrumentos, ya no solo las ayudas, ¿qué instrumentos jurídicos tengo? ¿Cuál es una de las mayores preocupaciones que tenemos las familias cuando tenemos un hijo con discapacidad? ¿Qué va a hacer de mi hijo cuando yo no esté?
Hay una figura jurídica, un instrumento, el patrimonio protegido para personas con discapacidad, donde nosotros podemos ir generando un ahorro para el futuro, para nuestro hijo y para que él se aproveche de nuestro hijo con el patrimonio que les hemos dejado. ¿Por qué de esto no se habla? ¿Por qué de esto no se explica? Tenemos muchas medidas y herramientas que nos pueden ser útiles. En mi blog están todas, publicadas de forma gratuita y explicadas de la forma más clara que he podido. Y si tenéis dudas cuando lo leéis, me escribís y yo respondo. Y el desarrollo profesional, pues eso. Si los cuidados no se alternan, el desarrollo profesional del que cuida sucumbe. Entonces después, esa situación de vulnerabilidad, en el momento a lo mejor no la notamos porque decimos, hagamos equipo, venga, tú trabaja, eres el proveedor económico. Es un peso muy grande, ¿eh? Ese proveedor económico de una familia que se ha empobrecido. No hay familia que no se empobrezca con la discapacidad, hay un doble empobrecimiento. Ganamos menos y gastamos más. Venga, uno se ocupa de traer, de proveer, y el otro de cuidar. Vale, ¿y si me separo? ¿Yo en qué situación me quedo? Hay muchas situaciones que ponen a la cuidadora en extrema vulnerabilidad, y eso no se ve. Conozco muchísimos casos de separaciones donde un progenitor pasa 300 euros por mes de manutención para un menor que requiere terapias que, ya sabemos que la atención temprana, a los 6 años se curan todos. En algunas comunidades se curan a los 3. ¿Tenemos que pagarlo todo? 300 euros por mes, toma, manutención. Te has dedicado a cuidar, no te puedes reincorporar al mundo laboral, o si te reincorporas a un trabajo precario y seguramente incompatible con esos cuidados. Entonces, no nos digan más, se acabó. No nos digáis a las cuidadoras que nos tenemos que cuidar. Hacer lo que podáis, lo que esté en vuestras manos para ayudarnos a cuidarnos. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. No, nos vais a perdonar, pero vamos pasadísimos de tiempo. Cualquier pregunta que necesitéis hacer, van a estar en el hall tomando el café con todos vosotros, con todas vosotras. Podéis hacerle la pregunta. Magnífica intervención, Geraldine, igual que Magdalena, igual que Isabel. Os pido, me dicen desde la organización, por favor, 15 minutos para el desayuno y comenzamos de nuevo. Gracias.